Dragon Prince: El origen de Kayum. Capítulo 22. La amenaza de Árabos. La historia que Terry y Jintan tenían para contar era más grande de lo que Kayum había anticipado, y Kayum había anticipado cosas bastante grandes. Había un elfo toque de las estrellas. Llevaba siglos encarcelado, el tipo de encarcelamiento que solo pueden crear los archidragones, el tipo de celda que está hecha de la misma magia que hace que las estrellas sean inamovibles, y había estado trabajando desde dentro de esa celda con la paciencia de algo que tiene tanto tiempo que la paciencia no es una virtud sino simplemente la condición natural de existir. Su nombre era Árabos. Kayum conocía ese nombre. Estaba en su libro. No en la sección de criaturas, sino en la sección que su madre había titulado Entidades de naturaleza incierta, que era su manera de catalogar cosas que existían fuera de las categorías habituales. La descripción de Árabos era breve y cuidadosamente neutral, lo que en el vocabulario de su madre significaba que era algo ante lo que había tenido suficiente precaución como para no cometer más al papel. ¿Qué quiere?, preguntó Kayum, sabiendo ya que la respuesta a esa pregunta era el corazón del problema. Quiere salir, dijo Terry. Y para salir necesita a alguien en el exterior que pueda romper el sello de su celda. Alguien con acceso a todas las fuentes del Arcanum. Una pausa significativa. Ha estado buscando a ese alguien durante mucho tiempo. Kayum procesó eso en silencio. La imagen que se estaba formando en su mente era la de algo que empezaba a tener sentido con una lógica que no le gustaba. La ola mágica que había ocurrido cuando Viren rompió el sello del libro de su madre. La aparición de criaturas extintas. Los rumores que habían llegado a Sharia sobre un humano con magia imposible. Los archidragones que habían decidido retenerlo en lugar de simplemente expulsarlo. ¿Había alguien buscando información sobre mí antes de que Runan me capturara?, preguntó. Tan y Terry intercambiaron una mirada. Sí, dijo Tan. Kayum cerró los ojos un momento. Luego los abrió y miró a Rayla, que lo había estado mirando con la expresión de alguien que está siguiendo el mismo hilo que él hacia el mismo lugar. Tenemos que hablar con Ezran, dijo Kayum. Y con los elfos de sombra de luna, añadió Rayla. Y probablemente con Zube y así, y necesito revisar mis libros completos. Buscando específicamente referencias a Árabos y a entidades que operan desde fuera de las categorías del Arcanum normal. Rayla asintió. Terry y Tan, que los estaban mirando con la concentración de quien está evaluando si estas son las personas correctas a quienes contar sus problemas, asentaron también con una sincronía que sugería que llevaban el tiempo suficiente juntos para que ese tipo de coincidencias fueran normales. ¿Nos quedamos con vosotros?, preguntó Terry. Era más una afirmación que una pregunta. Kayum miró a Rayla. Rayla miró a Kayum. De acuerdo, dijo Kayum. Pero hay reglas básicas. La primera es que los dos libros no se tocan sin pedirlo primero. La segunda es que Sebo no es una amenaza aunque lo parezca. ¿Qué es Sebo?, preguntó Tan. Ya lo verás, dijo Rayla. Y la tercera es que si hay peligro, nos decís con tiempo suficiente para que podamos planificar. No heroísmos individuales. Terry levantó las cejas. Eso lo dice el que se pasó 3 años solo en el bosque plateado, observó. Exactamente, dijo Kayum. Por eso sé lo que dice la experiencia. Capítulo 23. Parte V, el océano y las estrellas. Domina Profundis, temporadas 5 y 6, el océano entre los reinos humanos y Sharia era un lugar donde la magia del mundo funcionaba de maneras distintas a las de la tierra firme. Kayum lo había sospechado desde que leyó las páginas de su libro dedicadas a las criaturas marinas, que tenían en ellas una calidad diferente a las del resto. Más humildes en la descripción, más llenas de notas marginales con el carácter de interrogantes y revisiones constantes, como si su madre hubiera reconocido que el océano era el dominio del conocimiento incompleto por excelencia. El océano guarda sus secretos de manera diferente a la tierra. No los entierra sino que los disuelve, los distribuye, los hace parte del todo de maneras que los hacen difíciles de recuperar. Domina Profundis los recibió desde las profundidades. No en persona, la archidragona del océano era el tipo de presencia que no se manifestaba en la superficie del agua, sino que se comunicaba a través de ella, a través de las corrientes y las mareas y la temperatura específica que el agua adoptaba cuando ella estaba prestando atención, y la conversación que tuvieron fue de las que quedan en la memoria, no porque se pueda reproducir exactamente, sino porque cambian la manera en que uno entiende cosas que creía haber entendido. Le habló a Kayum sobre los libros. No sobre sus libros específicos, sino sobre los libros como concepto.
Le habló sobre la naturaleza de los registros del conocimiento y la diferencia entre el conocimiento que se preserva en el papel y el conocimiento que se preserva en los cuerpos de los seres que lo aprendieron, y sobre cómo la diferencia entre esos dos tipos de preservación era la diferencia entre una fotografía de un océano y el océano mismo. Tus libros, dijo la presencia del agua alrededor de ellos, que era la manera en que Domina Profundis hablaba a quienes no podían sumergirse en sus profundidades, son extraordinarios precisamente porque no son solo texto. Son el registro de una intención. Tu madre escribió esos libros con la convicción de que el conocimiento de las criaturas y las plantas era tan sagrado como las criaturas y las plantas mismas. Esa intención está en el papel. Eso es lo que hizo que la ola mágica fuera tan poderosa cuando el sello se rompió. No era solo información liberada, era amor liberado. Callum no dijo nada durante un rato. Luego dijo, sobrevivió. La pregunta no estaba dirigida exactamente a Domina Profundis. Era la pregunta que llevaba meses sin hacerle nadie porque hacerla en voz alta le daba una presencia que mientras no tuviera respuesta prefería no tener. El océano guardó silencio. El agua lleva las historias de quienes tocan la orilla, dijo finalmente la presencia. Y he sentido la historia de una bruja de primavera con ojos verdes y flores en los cabellos durante muchos años. La historia llegó hace algunos inviernos, y luego no llegó más. Callum puso la mano en el agua. El agua, que tenía en ese momento el elemento del invierno de su magia porque era enero y el agua era su segundo hogar estacional, respondió con la tranquilidad de algo que no puede prometerte las cosas que quieres escuchar pero puede quedarse contigo mientras las procesas. De acuerdo, dijo. Rayla, que estaba sentada a su lado en la proa de la embarcación y que había escuchado todo esto, puso la mano sobre la de él. No dijo nada. A veces el silencio de la persona correcta tiene más sustancia que cualquier palabra. El océano siguió moviéndose alrededor de ellos. Y en las profundidades, donde los archidragones antiguos guardan los secretos que el mundo no está listo para conocer todavía, Domina Profundis escuchó la conversación de Arabos y comenzó a hacer sus propios cálculos. Capítulo 24. Parte sexto, la magia oscura. La batalla final, temporada 7, la batalla por el destino de la magia del mundo no ocurrió en ningún lugar dramático. Ocurrió en los suelos de Cátolis, en un campo que en primavera habría estado lleno de flores amarillas y que en este otoño tardío estaba cubierto de niebla y del tipo de quietud que precede a las cosas que van a ocurrir. Arabos había encontrado la manera de salir. Lo había hecho con la paciencia de siglos y con la inteligencia de alguien que entiende que el poder no se toma sino que se construye, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio, hasta que la estructura que has levantado es suficientemente sólida como para sostener lo que quieres poner encima. Había encontrado sus piezas y las había movido. Claudia era la más visible, Claudia con su magia oscura y su lealtad doblada y su dolor sin resolver, que era el tipo de mezcla que Arabos sabía aprovechar con precisión quirúrgica, pero había otras. Callum estaba en el campo con sus libros. Los había abierto ambos, algo que no había hecho en mucho tiempo en contexto de combate, porque la magia de los libros de su madre no era magia de combate sino magia de comprensión, magia de conocimiento, magia de los lazos entre las cosas, y estaba leyendo en el único sentido que importaba en ese momento. No con los ojos sino con el cuerpo entero, sintiendo el texto bajo sus manos como si las palabras de su madre pudieran transmitirle algo que las palabras ordinarias no podían. La magia de Arabos era inmensa. Era el tipo de inmensidad que viene de siglos de acumulación, del conocimiento de las 6 fuentes del Arcanum desde adentro, de la voluntad de alguien que ha esperado tanto tiempo que ya no tiene nada de urgente y solo tiene certeza. Callum la sintió aproximarse con todas sus estaciones a la vez. Era otoño. El aire. El viento. La transición. Pero también era el momento en que todas las estaciones de su magia existían simultáneamente, el momento de umbral, el momento entre la caída de las hojas y el principio del invierno donde el elemental que lleva las 4 estaciones en el cuerpo las tiene todas disponibles durante un instante brevísimo, y en ese instante Callum no pensó en estrategia. Pensó en su madre escribiendo el libro de criaturas con la certeza de que el conocimiento era amor. Pensó en su padre poniendo su mano enorme y precisa en la cabeza de Carlos el día que llegó a la familia. Pensó en Rayla en el claro de las flores nocturnas. Pensó en Ezran hablándole a nuevo. Pensó en Arrow en el jardín de hierbas. Pensó en Terjintan y en todos los seres mágicos que habían vuelto al continente y que estaban aquí, en este campo, en este momento, porque alguien había roto un sello que nunca debería haber sido sellado. El libro negro vibró bajo sus manos. El libro de criaturas pulsó verde.
Y la magia que salió de Kayum no era ninguno de los sistemas que había estudiado por separado. No era el arcanum del cielo que había aprendido en la cima de la tormenta Spire, no era la magia estacional de las brujas de su madre, no era la herbolaria práctica ni los hechizos de Hogwarts ni la magia de la flor fugaz. Era todo eso junto, fundido por años de vivir en la intersección de todos esos mundos, con la temperatura específica del amor que ha sido probado por el tiempo y ha sobrevivido. Arabos la recibió y comprendió, en el instante de comprensión que precede a cualquier cosa definitiva, que había hecho mal sus cálculos. Lo que no había calculado era que un elemental que lleva en su cuerpo la intersección de dos mundos no es simplemente más poderoso que un ser de una sola fuente. Es diferente en estructura. Es el punto donde los mundos se tocan, y ese punto, cuando está plenamente abierto, no puede ser contenido por ninguna de las categorías que Arabos había usado para construir su poder. El sello que lo había contenido originalmente era de los archidragones. El sello que lo contuvo de nuevo era de algo diferente. Era de todos los seres de los dos mundos que habían elegido, en algún momento, confiar en el espacio donde los mundos se tocaban. Arabos fue contenido. El campo quedó en silencio. Y Kayum, que tenía 17 años y estaba sentado en la tierra fría con los dos libros en el regazo y la magia agotada hasta los huesos, miró hacia arriba. El cielo sobre los suelos de Catolis era el azul imposible de después de las grandes tormentas. Rayla se sentó a su lado sin decir nada. Ezran, desde el otro lado del campo, lo miró y asintió con el gesto de alguien que ha llegado al final de algo y está evaluando qué significa ese final. Kayum asintió de vuelta. Y en los libros bajo sus manos, en algún lugar entre el texto que su madre había escrito y el espacio donde las palabras terminan y los mundos empiezan, algo se asentó con la quietud de una historia que ha encontrado el momento de descansar antes de continuar.